Hola varitero, estamos aquí en la varita mágica y te voy a presentar lo último que hemos puesto en la web. Comenzamos. Una de las cosas que te quiero enseñar es el polvo solidificante de Cool Magic, que tiene una particularidad. Primera es que hace falta menos cantidad para que funcione y además el bote es más grande, realmente costando lo mismo. Un buen producto que ahora se suministra en este envase. Los cubiletes Elegance. Estos son unos cubiletes muy bonitos en aluminio, cada uno es de un color y además los suministramos con un pequeño tapetito para que puedas hacer, pues eso, un poco pues tu magia, ¿no? Espérate que ponga aquí los... Quiero enseñarte que son muy bonitos, que están decorados, que son de aluminio y además están pintados. Esto, pues bueno, puedes hacer rutinas básicas o rutinas más elaboradas. Nosotros suministramos unas instrucciones en español, digamos, de la rutina básica, ¿no? Que sería algo así como, por ejemplo, pues poner una bolita ahí, ¿vale? Taparla, hacer un toque mágico con una varita, ¿vale? Y entonces la bolita atravesaría. Bien, imagínate que tapas esa bolita, que pones esta aquí y cuando haces así, haces ¡pam! Y aparecen las dos debajo, ¿no? Y si tapas las dos y pones la última aquí, pues haces así, chas, chas, le das con la varita y automáticamente aparecen aquí las tres. Una rutina básica se enseña, pero bueno, tú puedes hacer una rutina mucho más elaborada si aprendes a utilizarlo, pero estos cubiletes pues son muy bonitos. Cubiletes Elegance, con tapetito incluido. Quería enseñarte también un accesorio que puede ir muy bien para muchas cosas. Mira, nosotros le hemos puesto que es una bolsa de cambio para mentalistas, pero bueno, tú puedes utilizarla para mil cosas, ¿no? Esto, puedes poner aquí papeletas para que la gente coja y bueno, pues no voy a dar muchos detalles, pero tú ya sabes lo que van a coger porque con una cosa transparente puedes hacer un cambio muy fácilmente para que el público escoja lo que tú quieras o bueno, o para mil rutinas que se te puedan ocurrir, pero es un accesorio muy bonito para que sin tocar nadie te mete la mano y saca una papeleta. Bien, pues esto es para que lo veas, se llama bolsa de mentalismo. Te quiero comentar algo importante. Primero, que si no te has suscrito, que te suscribas ya al canal de YouTube, que ya es hora. Pero eso no es lo importante. Lo importante es, hemos abierto un canal en TikTok y está funcionando muy bien. Y te animo a que vayas a TikTok, te voy a dejar aquí la dirección de lo que es la tienda, y allí te vas a enterar de todo mucho más al día, porque estoy publicando vídeos todos los días. Pongo novedades, hablo de curiosidades, hablo de cosas de la tienda, hablo de las cosas que llegan, las cosas que vamos a tener, cosas raras, no sé, un poco de todo. Todos los días hay algún vídeo. Entonces, te animo a que vayas a TikTok porque es mucho más ágil, ¿eh? Cualquier tema, cualquier cosa, la cojo, me pongo delante de la cámara, es una cosa rápida, muy ágil, que está funcionando muy bien y que a la gente le está encantando. Por eso, si todavía no estás en TikTok, funciona igual que YouTube. Es decir, tú te haces una cuenta, que puedes poner lo que quieras simplemente para ver las cosas, buscas la varita mágica oficial, me sigues y a partir de ahí vas a ver todos los vídeos que pongo de todas las cosas para que estés al día, pero al día, al minuto. Bueno, pues te voy a enseñar también un bol de fuego y flores. Bien. Esto, claro, como es de fuego, pues no te lo puedo enseñar bien, porque habría que prepararlo, pero bueno, para que veas un poco cómo es el cacharro, te lo explico. Esto como salida es espectacular. Estas cosas, muchos magos ya digamos que no las gastan, pero que no saben lo que se pierden, porque una salida, ¿eh? con este bol, así, ¿vale? Así. Esto el público no lo ve. Espérate a ver si lo pongo bien, a ver si puedo, que está ahí, ¿vale? Esto el público no lo ve porque está así, ¿no? Y aquí está lleno de fuego. Tú sales con esto lleno de fuego, joder, y ya llama la atención, ¿vale? Y en un momento dado abres, ¡pam! Y automáticamente aquí aparece un ramo de rosas, perdón, de rosas no, de flores. El ramo está ahora mismo plegado, ¿no? Pero esto se despliega y se hace un ramo como el que se enseña en la foto, ¿vale? Pero bueno, puedes ver la demo, que la tenemos en la web,
y verás que es algo muy llamativo, sobre todo para empezar. Se puede utilizar en cualquier momento, las cosas como son, pero que es llamativo para empezar. Bien, las cosas de fuego siempre llaman mucho la atención. Y esto es el bol de fuego y flores. Quiero enseñar un dado pasa distinto un poco a lo que hay por ahí. Además se ve muy bien, tiene un aspecto muy bonito, pero no es de los caros. Bien, entonces, y además se hace con un cubo de Rubik. El funcionamiento sería parecido a lo que hacemos siempre, es decir, llevamos el cubo a un sitio donde no se vea. Yo, como no tengo chistero, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Y dices, ¿cómo quieres que lo traiga hasta aquí? ¿De forma visible o invisible? Pues los niños te dicen, visible, invisible. Bueno, pues lo voy a hacer primero, lo voy a hacer visible. Y entonces coges el dado, ¿vale? Lo llevas aquí, ¿vale? A ver si lo hago bien. Bien, y lo pones así, y lo pones ahí. Bien, cuando le das la vuelta, dices, mira, ¿ves? El dado está ahí. Pero el dado está ahí y lo vamos a pasar a otra parte, ¿ves? Invisible, ¡pam! Y haces así y dices, ahora está aquí, ¿vale? Sí, exactamente. Que mientras lo pienso y lo digo me sale mal, ¿vale? Y aquí no está, ¿vale? Y dices, claro, ¿por qué ha pasado? ¿Por qué lo hemos oído? No, fíjate. Hacer así, ¿ves? Y dices, aquí ya no está. Y ahora está aquí. Ah, claro. Bueno, puedes jugar con esto. Pero lo bonito es que lo puedes separar. Dice, mira, más difícil. Dice, ¿dónde está el dado ahora? Dice, mira, está aquí. Vale, vamos a hacer así. ¡Pum! Y ya está aquí. ¿Por qué? Porque aquí no está. Y si hago así, ¡pum! Desaparece. ¿Vale? Entonces dices, aquí no está. ¿Vale? Y aquí tampoco. Bien, no está en ningún sitio. ¿Y dónde está el dado? Pues donde estaba al principio, que es aquí. Bueno, un dado pasa, pues que tiene su base, que tiene sus dos partes aquí para que puedan estar juntas o separadas, y que tiene las puertas para que el dado pueda aparecer y desaparecer cuando tú quieras. Pues un dado pasa, pues está muy bien. Y esto ha sido todo por ahora. Suscríbete, dale al me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.